queridos amigos, qué gusto de saludarlos. Desde la Secretaría de Cultura y Turismo queremos anunciarles aquí con la presencia del viceministro de Culturas y Folclore, Andrés Zarate, que estamos con el podcast número 100. Para Andrés y para el podcast número 100. Aplausos, por favor. Qué lindo tenerte aquí, Andrés, entre nosotros. Andrés, yo digo con cariño al viceministro porque nos conocemos desde añadas, visitando personalmente yo a cada rato a La Paz como escritora, presentando la saga de Benjamín, y Andrés estaba de secretario, estaba de una cosa, de otra, y siempre nos conocíamos. Ahora ha llegado aquí a Santa Cruz con una tarea como viceministro muy, muy específica, así que presten atención porque es exactamente para todas las disciplinas artísticas habidas y por haber. Así que te cedo la palabra, querido Andrés, bienvenido, presentate, que te conozca un poquito de trayectoria y después vamos a hablar por qué estás aquí en Santa Cruz. Sí, muchas gracias más bien por este espacio, muy honrado de estar, agradecerle siempre por toda la colaboración que nos realiza y felicitar por el que son 100 podcasts que están desarrollando y como bien decía, nos conocemos hace mucho tiempo. Inclusive cuando estaba en APAC, usted vinimos a hacer acá en la Feria del Libro una presentación y una exposición que se desarrolló en esta lógica de siempre de trabajar de manera colaborativa, que creo que es la única forma de avanzar en generar políticas culturales. Me presento, soy Andrés Zarate, soy primero padre de familia, que es mi rol fundamental, pero también de formación soy sociólogo y también politólogo. Me dedico hace muchos años al tema de la gestión pública cultural, que quiero resaltar. No soy artista, no soy gestor cultural desde la sociedad civil, sino me he formado sobre todo en realizar gestión cultural desde el ámbito público. Mi trayectoria para llegar en su momento al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz se debió a que trabajo desde muy joven en movimientos de recuperación de la memoria y de derechos culturales, donde el tema de la expresión cultural, las manifestaciones eran elementos fundamentales, y hizo de que luego llegué al 2007 a la Secretaría Municipal de Culturas. En ese momento era oficialía mayor y estuve durante 14 años. Llegué por 3 meses y me quedé 14 años en varios puestos hasta los últimos 6 como secretario municipal de Culturas. Además tuve la posibilidad de ver cómo se construía o se consolidaba un modelo de gestión pública cultural en el municipio de La Paz, que arrancó el 2000, ¿no? Con varios artistas que decidieron en el marco del movimiento seguir soñando, seguir sembrando, tomar la gestión pública, y a mí me tocó desde el 2007 acompañarlo y en cierto sentido consolidarlo cuando fui secretario desde el 2015 hasta el 2021, que nos tocó también atravesar la pandemia y afrontar los retos que conllevó esta instancia. En este trayecto creo que algo que aprendí es la importancia que tienen las culturas en general para el desarrollo integral, en primer lugar de las personas, como para resolver problemas estructurales del Estado. Entonces me he vuelto militante de este proceso y después de ser secretario estuve trabajando mucho en formación de gestión pública cultural, y ahí también nos volvimos a encontrar en distintos talleres que organizamos gracias a la cooperación internacional, también la formación de gestores en diplomados, en maestrías y en general algunos proyectos, ¿no? Siempre con la lógica de consolidar la gestión pública cultural y de tratar de generar las articulaciones, que creo que es el aspecto más importante, porque como lo señalaba hoy en la inauguración de las jornadas, creo que como país hemos avanzado en reconocer que somos diversos y que esa diversidad es nuestra principal riqueza y potencialidad, pero todavía nos falta mucho por recorrer en aprender a convivir en esa diferencia. Exactamente. En el hecho de reconocer al otro que es diverso, pero tener el interés de conocerlo, de interactuar y ojalá construir proyectos conjuntos. Y parte de la labor que en toda esta trayectoria he desarrollado es procurar generar esos espacios de encuentro entre distintos actores, sabiendo también la complejidad
del propio ecosistema cultural, en una lógica de darle un mayor peso a la visión o al enfoque de interculturalidad como una dinámica de forma de gestión, sin desmerecer o anular, saber que ha habido procesos de opresión, de sometimiento, de anulación, de destrucción de muchas expresiones culturales, pero más bien una perspectiva de permitir el surgimiento de las mismas en estos espacios de encuentro entre diversos. Así es, lo has definido prácticamente como decir que la cultura es diversidad y diálogo entre las entidades. Sí. Y eso es importantísimo. Bueno, te he escuchado y bueno, además que conozco toda tu trayectoria riquísima, no por nada estás ahora en este nuevo cargo, que hay un más yo diría el cargo ideal para estar entre el Estado y estar entre el sector cultural. Ahí entonces vas a poder, creo que, llevar a cabo mucho de tu sueño y tiene toda la colaboración. He visto, estamos hablando ahora de que desde el viceministerio Andrés ha programado estas jornadas culturales plurinacionales y se están realizando prácticamente en este mes en los 9 departamentos y Andrés está presente en cada uno de ellas, así como un evangelizador, anunciando lo que se está haciendo, pero además de manera puntual cómo quiere dirigir a todo este sector para que tenga éxito. Y va a tener éxito. Entonces, ya que tocamos ese punto, ahora conocen bien a Andrés, quién es, lo que ha hecho y por qué está aquí en el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Y hemos tenido esta mañana, estamos hablando de hoy 8 de abril, y en la gobernación, porque también la gobernación está apoyando al viceministerio a que se realicen esta gran jornada. Y tuvimos la asistencia, pero como dicen, de bote a bote, a full, todos, pero estaban llenos, había gente parada, ocuparon todas las sillas para escuchar y venían, como vos bien lo dijiste anteriormente, con mucha esperanza sobre todo y con mucha confianza, ¿no? Confianza de que ahora sí se puede encaminar algo que llegue de manera transversal, no solamente a cultura, a toda la población, porque los aspectos culturales son transversales a todas nuestras actividades, a todo lo que hacemos. Así que de nuevo te cedo la palabra, Andrés, para que le contes a la población de qué se trata en esta jornada. Son 2 días, pero ¿cómo crees que toda esta gente que con sus diferentes disciplinas artísticas participen? Porque aún hay tiempo, va a ser a partir de la tarde las jornadas, y esto vamos a tratar de pasarlo ya. Sí, como bien dice, estamos recién 4 meses en el cargo de viceministro de Culturas y Folclore, del Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folclore y Gastronomía. Y en estos 4 meses vimos necesario establecer un poco las líneas y los principios con los cuales queremos que se caracterice nuestra gestión pública cultural en los próximos 5 años, en base a varias directrices que ha dado el presidente Paz y en base también un poco a la experiencia, ¿no?, que se ha acumulado tanto de mi persona como del equipo técnico que me acompaña. Y uno de estos aspectos fue primero tratar de revertir malas prácticas que existen en nuestra sociedad, como ser el primero de la eterna refundación, ¿no?, que cada nueva autoridad entra para refundar la institución, anular todo lo que se ha hecho anteriormente, pensar que todo lo que se ha hecho antes está mal, y eso creo que es un daño porque no genera institucionalidad ni permite el desarrollo de políticas culturales. Y eso es que una primera tarea fue reunirnos, conocer, profundizar todo lo que se hizo, no solo los últimos 5 años, sino para nosotros como un hito importante desde la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado del 2009, nuestra actual Constitución Política, que demarcó de una manera específica la forma de actuar y de promover el desarrollo cultural.
Una segunda tarea fue también revisar y conocer varios documentos desde la sociedad civil que se han construido donde había necesidades y propuestas. Y a partir de ello, lo que buscamos en segundo lugar es generar distintas articulaciones y como usted bien sabe, buscamos en los primeros meses reunirnos con todas las autoridades departamentales y con las autoridades municipales de las ciudades capitales de departamento y el Alto, con la finalidad de generar un espacio de coordinación, con una línea de trabajo donde queremos trabajar con todos, porque creemos que esta polarización y este resort institucional que marcó el trabajo en anteriores gestiones fue también muy dañino para la gestión pública, porque había veces que el ministerio no coordinaba con municipios o con gobernaciones, inclusive entre las gobernaciones y municipios no lo desarrollaban, y eso era en desmedro de la población, porque estamos convencidos que a pesar de diferencias políticas, partidarias, se pueden encontrar proyectos conjuntos donde podamos beneficiar a los que nos debemos, que es el sector cultural y principalmente a la ciudadanía. Y un tercer elemento de esto es dejar de improvisar. Estamos conscientes que las políticas culturales llevan tiempo, 5 años no se construye una política cultural, por eso es importante la continuidad, pero también el hecho de establecer nortes claros del accionar, porque sabemos que vivimos un momento de crisis económica y es necesario priorizar y delimitar mejor el accionar. Y es así que se trabajó en un plan de fomento al desarrollo cultural, que es un plan sectorial, no es el plan del Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folclore y Gastronomía, sino pretende ser un plan que permita articular a todos los actores que estamos involucrados de alguna manera, de forma directa o indirecta, en el desarrollo cultural. Y es así que está involucrados el Ministerio de Educación, la Fundación Cultural del Banco Central, los gobiernos departamentales, los gobiernos autónomos municipales, los propios movimientos, colectivos, organizaciones del sector cultural y también los propios trabajadores de las culturas. Es así que se trabajó en este plan y ahora estamos en un proceso de presentar una propuesta. La propuesta al propio sector para que ésta pueda ser revisada, complementada, corregida, mejorada, convencidos de que nuestro rol como Estado es generar condiciones y por ende los que promueven el desarrollo de la cultura deben ver y conocer este plan y desarrollarlo. Y eso también es un quiebre con el accionar anterior, porque antiguamente se hacían estas jornadas culturales, la última fue el 2011, como una forma de levantar diagnósticos y necesidades, pero nunca había luego la propuesta de cómo eso se plasmaba en un documento de planificación. Y como nosotros quisimos comenzar al revés, conocemos por diferentes documentos, por la experiencia, las necesidades, y es necesario más bien ahora iniciar una gestión con un plan general que determine horizontes, ¿no? Y esto presentarlo y validarlo, pero sobre todo priorizarlo, porque como usted bien decía esta mañana, sabemos de que a la coyuntura que enfrenta el país es muy difícil poder hacer todo lo que se necesita, que el plan ha buscado abarcar todos los requerimientos, pero es necesario en ese sentido definir cuáles son las cosas más importantes y eso no es una decisión unilateral, tiene que ser más bien en consulta y por eso las jornadas culturales que estamos organizando ya hace un mes por toda Bolivia, en los 9 departamentos, buscan más bien primero priorizar este plan, socializarlo, priorizarlo, pero también territorializarlo, que significa también que aterrice a necesidades o requerimientos o propuestas locales, según la realidad de cada municipio en el país y de cada departamento. Y es así que vimos la necesidad de generar este espacio de articulación donde estamos asistiendo como Estado, está el Ministerio de Educación, la Fundación del Banco Central, la Asamblea Plurinacional también está participando a través de sus comisiones, con la idea de que entre todos podamos acercarnos al sector cultural y poder discutir el plan, identificar prioridades y sobre todo tratar de generar articulaciones para que estos horizontes que definamos, ¿no?, de aquí a 5 años podamos cada uno desde nuestro rol, de nuestras capacidades, competencias, poder aportar para su realización. Magnífico lo que me gustaría seguir preguntando, así como para que podamos entender, porque lo importante es ir entendiendo
todo este trabajo que me parece maravilloso, articulado, bien pensado, ya no es diagnóstico, sabemos dónde estamos, sabemos dónde queremos ir, ¿no? Sabemos el tiempo que tenemos, es muy claro, 5 años nunca es suficiente, pero también hay que tomar en cuenta el de atrás, lo que se hizo, jamás hay que ni subestimar lo que se ha hecho y sobre todo tomarlo en cuenta. Entonces, Andrés, si está ya todo, y me imagino que son 5 las mesas, no sé si más o menos vos te acordás así de memoria, Sí. como para nombrarlas, y las 5 mesas, y de repente nos podemos detener un poquito en cada una para que la gente entienda también dónde puede llegar a esa mesa. Sí. Primero, la metodología de las jornadas tienen que ver con una primera sesión que hicimos esta mañana de presentación del plan, pero también presentación de lo que está haciendo el Ministerio de Educación y la Fundación del Banco Central. Posteriormente, por la tarde se va a organizar en mesas de trabajo. Hay 5 mesas, una por cada uno de los ejes del plan, con la idea de que estos ejes hay que señalar que no son mesas sectoriales, no hay mesa de música, de teatro, de danza, porque la visión es que tenemos que dejar de ver nuestro árbol y ver el bosque. Y eso implica también saber que si yo soy de música, tú eres de danza, si bien hay especificidad en problemas, tenemos muchos aspectos de necesidades comunes y más bien es cómo nos articulamos y construimos cosas comunes desde nuestra diversidad o especificidad. Y es por eso que cada mesa está relacionada a diferentes aspectos que hacen a esta globalidad de las necesidades del ecosistema cultural. La primera mesa, que es la más amplia y abstracta, tiene que ver con la vinculación de las culturas con el desarrollo humano y social de la sociedad. Entonces es una mesa que está dirigida a generar políticas para incorporarnos dentro de los planes nacionales de planificación estratégica, sea el Plan de Desarrollo Económico Social, los planes territoriales de desarrollo integral o generar planes sectoriales específicos propios del sector cultural. Por otro lado, este eje está centrado en fomentar los derechos culturales y garantizar su ejercicio, que el derecho cultural se basa sobre todo en la posibilidad que te da el Estado y la sociedad de poder definir qué expresión, qué práctica te quieres adscribir sin ningún tipo de limitación represaria, ¿no? Y en las mejores condiciones, y brindando las mejores condiciones. Además, en este eje se están planteando programas para mejorar las condiciones laborales y de seguridad de los trabajadores y trabajadoras de las culturas, sabiendo que es una deuda pendiente que se tiene y que conllevará un trabajo con ministerios como el de Trabajo, el de Salud y con otras instituciones. Y finalmente, este eje tiene que ver con la vinculación con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de vincular con otros sectores productivos o de desarrollo que tiene el país, como ser planificación, gestión territorial, finanzas, impuestos, ¿no? Información, y con la idea de que realmente podamos generar un sistema a nivel estatal que pueda brindar las mejores condiciones de desarrollo de nuestras culturas. El segundo está más bien centrado. ¿Sabes qué? Estoy fascinada. Te escuché, pero aquí ya de cerca y contándomelo, por eso qué importante es que nosotros escuchemos, y ahora no solamente eso, ya está grabado y ustedes pueden volver a escucharlo para entender. No es específicamente, quedemos claros, que voy a tratar ahora, por ejemplo, el sector de la música o de la danza, o directa, sino directamente es el sector. ¿Qué beneficios van a tener en esos aspectos culturales todos los sectores? Exacto. Ya, maravilloso, ya. Entonces, es sobre todo en el rol de brindar condiciones y oportunidades. Ya. El segundo eje está ligado al tema de los patrimonios culturales, que tiene que ver con generar o consolidar sistemas de inventariación, catalogación y de nuestros patrimonios, tanto inmateriales como materiales. Tiene que ver con generar procedimientos y formas de protección de los mismos, uniformizar y generar también normativa que pueda resguardar, a lo que se suma también de cómo lograr que la población se apropie de tus patrimonios, sobre todo de los inmuebles, y pueda ser corresponsable en su cuidado, por ejemplo, de los bienes de los patrimonios inmuebles que muchas veces en la ciudad son destruidos porque
no se les ve la importancia más allá del hecho de recuperar la memoria. Además, en este eje se están planteando programas para establecer procedimientos preventivos y de control del tráfico ilícito de bienes culturales, de generar una estrategia de defensa del folclore, pero también tener una presencia internacional donde podamos seguir inscribiendo o haciendo el reconocimiento de nuestras manifestaciones culturales, por ejemplo, ante la UNESCO como Patrimonios de la Humanidad o con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual como un espacios para resguardar y proteger estos patrimonios, sobre todo las culturas vivas que forman parte de la esencia de lo que somos los bolivianos. El tercer eje está más bien centrado a promover la producción cultural, tanto desde el ámbito del calendario festivo, con las manifestaciones folclóricas que tenemos un sinfín en todas las regiones y festividades, sean religiosas, cívicas o de otras cosmovisiones que forman parte anualmente, que nos acompañan y forman parte de la dinámica de la sociedad, como son, digamos, la festividad de la Virgen de Cotoca, el tema del año andino en Samaipata, el año amazónico, perdón, o festividades de las diferentes localidades, ¿no? De aniversarios, pero también apoyar la producción de la agenda artística, que es más bien esta fase de propuestas de bienes y servicios que hacen los artistas, los trabajadores de las culturas de forma creativa y cada año va cambiando, ¿no? Son exposiciones, ferias, festivales que muestran la creatividad y la promoción y que están más bien a cargo de trabajadores que se han especializado en eso. En cambio, el calendario festivo lo hacemos los ciudadanos que participamos de Semana Santa, del Carnaval, ¿no? de Navidad, de otras tradiciones que tenemos. También dentro de este eje también es cómo lograr la sostenibilidad de estos hechos y ahí implica generar sistemas de financiamiento y de incentivo tributario impositivo para que se pueda invertir en el ámbito cultural. Pero también conlleva generar procesos y mecanismos de que estos bienes circulen, ¿no? Que podamos generar movilidad artística, que los artistas puedan mostrar esto al interior del país, pero también afuera. Y algo específico de este eje es trabajar y poner mucho énfasis a las economías culturales y creativas como una forma de sostenibilidad ligada un poco a una mirada un poco más empresarial de la producción cultural, pero no necesariamente mercantil, porque hay diferentes economías que tenemos en el sector, como las industrias culturales y creativas, las economías colaborativas o las formas comunitarias de desarrollar los hechos culturales, que es importante impulsarlos porque posibilitan también formas de sostenibilidad y de difusión de estas expresiones. El cuarto eje está más ligado a cuatro aspectos: el de la información, generar sistemas integrales de información que nos permite entender cuál es el aporte real de las culturas al desarrollo integral del país, al PIB, al crecimiento económico, pero también para medir las políticas culturales. El de comunicación, que tiene que ver también con sistemas donde podamos ayudar a la promoción y que la población pueda conocer todo lo que están produciéndose desde el sector cultural. La tercera es trabajar más bien desde la formación en profesionalizar al sector, reconocer también sus labores, por ejemplo, con carreras, con certificación de competencias, pero también desde las culturas formar ciudadanos, y eso es importante con la vinculación que se debe tener con el sistema de educación formal para que nuestros jóvenes aprendan alguna arte, aprendan sobre nuestras danzas, sobre nuestras manifestaciones folclóricas, en la lógica que estamos convencidos que consumir cultura te mejora la calidad de vida. Y por último, en este eje, en eso termino, está ligado al uso de las tecnologías de información, porque vivimos en un mundo que ha cambiado después de la pandemia, donde la inteligencia artificial, otro tipo de tecnologías han entrado dentro del aspecto cultural, no solo en la gestión, sino en la producción artística, y es necesario desarrollar competencias, pero también reglamentación para evitarnos problemas como el tema de derechos de propiedad intelectual, de obras, porque la inteligencia artificial te puede crear una canción, pero no es que la crea, utiliza un sinfín de elementos de otras composiciones que están en la red y va creando una específica, pero hay un tema ahí delicado que creemos que como país tenemos que comenzar a regular y reflexionar al respecto para no matar la creatividad, pero utilizar estas herramientas para más bien potenciarla y amplificarla.
Oye, quería hacerte un esto, pero qué importante es este cuarto elemento. Qué importante porque estamos hablando de la comunicación. Comenzando en cosas tan sencillas como que no nos estábamos como país mostrándonos al mundo en la diversidad. Somos tan diversos, o sea, comenzando lo del carnaval. Mira, en el carnaval cada uno ejerce, ¿no? Muestra la identidad, cómo nos representamos. Y creo que eso es algo que sí que nos hacía falta, además de todo lo que has mencionado. Qué importante es eso ahora con la inteligencia artificial también. O sea, son cosas que no tenés que, o sea, pensarlo bien porque son varios aspectos que ahora tenemos que aprovechar. Además, que el mundo gira tan rápido, los cambios, o sea, la cultura evoluciona constantemente. Entonces, antes pasaban, ¿cuánto? 50 años antes que podás ver un cambio que diga, ya es diferente, ¿no? En cambio ahora yo creo que vamos a evolucionar culturalmente, porque es normal, ¿no? Manteniendo entonces firmes nuestras raíces siempre y nuestra identidad, pero evoluciona. Y eso tiene que estar bien escrito, bien definido para que no se desbande, digo, ¿no? Exacto. Oye, qué peligro, la verdad. Además, tener claro cuál es la esencia, porque Así como es. son culturas vivas, se transforman. Así es. Pero no hay que perder la especie. Es como un ser humano que nosotros, si bien a lo largo de los años hemos cambiado de fisonomía, algunos elementos nuestros, hay una esencia que nos define desde pequeños hasta que nos muramos. La identidad. Con identidad. Y es un poco de trabajar en eso. Y estos 4 ejes, el último eje que se plantea y la mesa de trabajo es cómo aplicarlos, cómo ejecutarlos. Y eso implica, es un eje dirigido a la gobernanza cultural y a la institucionalización de la gestión pública cultural y la articulación, que tiene que ver con modernizar la gestión pública cultural y dotar de mejores capacidades a los servidores públicos para que poder cumplir su rol como gestores públicos culturales. Tiene que ver con mejorar el sistema normativo, de generar instancias de coordinación en los 3 niveles del Estado, pero también delimitar de mejor manera las atribuciones que tiene cada instancia, porque a veces se duplican, se sobreponen o hay competencias desleales en este sentido, y a lo que también conlleva en este eje el tema de cómo nos vinculamos y generamos alianzas y espacios de coordinación con la sociedad civil para trabajar de manera conjunta, por ejemplo, con los consejos departamentales de culturas que estamos conformando como parte de las jornadas, después de muchos años como una instancia de coordinación. Y finalmente también este eje tiene que ver con mejorar todo el sistema normativo, que hay que actualizar muchas normas y aprobar otras que quedan pendientes, como una lista larga de normas que nos ayuden un poco a demarcar mejor manera la delimitación de lo que tenemos que hacer, algo que también se complementa con tener una presencia mayor internacional. Hay varios organismos internacionales, hay varias convenciones o instrumentos internacionales que debemos asumirlos, cumplirnos o relacionar otras políticas para tener un accionar más efectivo, porque como usted bien sabe, doña Sarita, nada es nuevo en el mundo, ¿no? No, absolutamente. Y la idea es todo más está bien, escrito. la idea es más bien cómo articular, ¿no? y poder de alguna manera vincular la mirada internacional también con la nacional y poder también relacionarnos, como decía el presidente, con el mundo y de esa manera también que el mundo pueda mirar a Bolivia y interesarse por ella, compartiendo como una forma de diplomacia o de interacción las culturas, que es la mejor forma de hacerlo, y en eso es más o menos lo que se enfoca este último eje. Qué interesante. Estoy asustada. Asustada digo porque estos 5 años van a quedar súper cortos. Sí. O sea, con la experiencia de que el tiempo avanza y hay tanto que hacer, y obviamente todo es burocrático también, que hoy ojalá superemos con la tecnología un poco la burocracia, que es lo que se estanca y va lento, pero 5 años es nada para hacer. Pero ¿sabes qué? Qué maravilla de poder iniciarlo. Y sobre todo vos que estés a la cabeza de este proyecto, que vas a insistir hasta que se cumplan, y sobre todo que al final de estos 5 años digas, bueno, misión cumplida, hay todavía cosas por hacer, porque siempre quedan cosas pendientes, eso es lo lógico, pero hacer, y algo que es tan vital para todo este sector
artístico-cultural. Qué bien, te felicito. La verdad que, y además que te la sabías aquí todo. Es ¿Cómo será parte de la que- experiencia, pero como usted bien sabe, estamos conscientes que hay que priorizar. Ujú. Y también estamos conscientes que el desarrollarlos implica una cuesta parada, ¿no? Así es. Pero creemos que el sector lo merece y creemos además que si logramos articularnos y trabajar entre todos y encontrar qué cosas nos podemos beneficiar conjuntamente o podemos sumar esfuerzos, se va a lograr. Si eso no logramos, es muy difícil porque desarticulados no va a pasar nada. Y ahí es un poco la apuesta que estamos haciendo también de personalmente visitar cada departamento, porque creemos que las autoridades tienen que escuchar y estar cerca de lo que sucede. No se gobierna desde un escritorio y no se hacen políticas desde el lugar alejado. Y ahí estamos con esa intencionalidad para generar estas articulaciones, pero sobre todo para intentar revertir una desconfianza muy grande que hay entre la sociedad civil y el Estado y una desazón que tiene el propio sector, porque cuántas veces nos hemos reunido, cuántas veces han venido autoridades a prometer y pareciese que muy poco o nada se ha avanzado, aunque no es del todo cierto, pero hay una sensación que estamos conscientes y que es también algo que nos dificulta, pero como también ustedes nos dijo, también identificamos que hay mucha esperanza y expectativa, lo que también es complicado porque nunca logras cubrir la expectativa del otro, pero hay una voluntad y ahí resaltar que estamos, y eso desde la ministra se ha establecido de generar un equipo técnico con experiencia en diferentes áreas que pueda coadyuvar, porque si bien no hay recursos, creemos que desde la gestión, como lo hacen nuestros colegas en la sociedad civil de hacer proyectos, se puede lograr cosas importantes y con la articulación que esas cosas importantes tengan un mayor impacto. Así es, y lo dijiste clarísimo y es una de mis frases favoritas, nada hacemos solo. Exacto. Y tenemos que entre todos entrar en esta propuesta. Por ahí no es lo que cada uno esperábamos, por ahí no es, pero es una propuesta muy válida, tiene muchos fundamentos, es una manera de trabajar, como digo, siempre tenemos que trabajar de manera articulada. Y aquí esa es la propuesta de Andrés. Así que yo nada más me queda felicitarte, agradecerle un saludo también a la ministra por estas iniciativas que ella debe estar todo sabiendo. También esperamos pronto de turismo, porque el turismo va muy de la mano con cultura, ¿no? Pero bueno, paso a paso y a salir adelante. Y ahora apoyemos, inscríbanse, vamos a tratar de sacarlo este podcast ya nomás para que ustedes lo escuchen y ya saben que vamos a estar tanto en el Centro de la Cultura Plurinacional Santa Cruz, que queda ahí en la calle René Moreno, Centro de la Cultura Plurinacional Santa Cruz, las mesas, y otra aquí donde era el ex correo, en la calle Junín, a la vueltita de la Casa de la Cultura. Son los dos lugares donde van a estar las mesas con estas propuestas. Así que gracias por escucharnos y te dejo la palabra de despedida. Más agradecidas despedidas, invitamos a la población a participar. Agradecemos la colaboración tanto de la gobernación, del gobierno autónomo municipal para la organización. Creo que es una muestra que sí podemos trabajar de manera conjunta más allá de otro tipo de dificultades y esperar en que entre todos podamos revertir una situación complicada que vive el sector, pero también entre todos poder consolidar que Pontos es el núcleo de la propuesta, de que la población entienda y las autoridades que las culturas generan desarrollo, que las culturas mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y que desde las culturas podemos aportar y estamos aportando, aunque no se vea o se lo visibilice, a resolver gran parte de los problemas que enfrenta actualmente Bolivia y los distintos departamentos dentro de ella. Con esto, queridos amigos, nos despedimos. Un abrazo enorme a todos ustedes. Y bueno, acá nos despedimos y decimos chau, chau.